¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que se llama Cheo y Vivi Podcast. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando hoy en este día tan especial. Como habíamos anunciado, hoy es un programa muy importante, un programa que hemos estado esperando durante un buen tiempo, pero bueno, hoy tenemos la oportunidad de poderlo desarrollar, así que bienvenidos. Nos gustaría que escriban ahí un mensajito, un saludito, nosotros estamos ahí leyéndolo siempre. Nos encanta tenerlos con nosotros porque hacen parte de nuestra familia. Amor, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todos. Y para ustedes, buenas noches. Ya ahorita Ya en damos estos contexto. momentos los presentamos a nuestros invitados. Pero estoy muy contento, también buenos días, buenas tardes para los que nos ven por diferido. Muy contento porque sentimos que es un espacio que cada vez crece más y pues bueno, hoy como mi esposa decía, un programa muy especial. Yo siempre he pensado que los formatos de podcast nos permiten a nosotros, a todos, nos permiten conversar y poder llegar a esa conclusión de enseñar a Cristo Jesús en una conversación simple y sencilla que todos podamos entender. Entonces, pues bueno, muy contento. No sé si antes de empezar y ya podamos contar un poquito más de las cosas, pues nos recuerda las redes sociales. Así es, como siempre les recordamos que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, nos pueden buscar como Cheo y Vivi. También recuerden que este contenido está en Spotify como un formato podcast donde tú lo puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que bueno, estas son nuestras redes para que nos sigan. Estamos montando varios contenidos, así que estén muy pendientes. Y hoy, como anunciamos y antes de orar, tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de la medicina frente a los designios de Dios y tenemos dos grandes invitados a los cuales aplaudimos hoy porque estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Así que antes de orar, sí nos gustaría que ustedes se presentaran. ¿Por qué están acá? Van a decir la gente, pero ¿quiénes son? Bueno, preséntense ustedes. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a toda la iglesia que nos está viendo y, como decía Cheito, a todas las personas que nos ven en diferido. Gracias les damos por esta invitación tan especial al podcast de ustedes. Estamos muy contentos de estar acá. Mi nombre es Karen Rincón. Yo soy médico general de profesión y asisto a la iglesia hace aproximadamente 16 años. Sirvo junto con Cheito y con Vivi en el ministerio de la Fundación de Kids Legacy. Entonces, pues de ahí nos conocemos. Bueno, bienvenida, Karen. Yo me presento, mucho gusto, mi nombre es Hernán Felipe Restrepo, soy el prometido de Karen, soy médico general, trabajo en el área de cuidados paliativos, en el área de medicina domiciliaria y asisto hace ya un tiempito a la iglesia. Bueno, bienvenidos, estamos muy felices. Me gusta la aclaración que hace Felipe, o sea, el prometido. Así o sea, que ya nada que hacer. Evítense en esas preguntas que yo sé que están a punto de hacer. Sí, de lado y lado, ¿no? Entonces ahí ya, comprometidos. Bueno, bienvenidos. Para todos los que nos están viendo, quisimos tener dos profesionales de la salud, porque el programa pasado estuvimos hablando del valor de la vida. Y hoy queremos ampliar un poco de muchas cosas que suceden en el área de la medicina y cómo también interfieren en algunos designios o la voluntad de Dios. Y nos han hecho varias preguntas, así que bienvenidos. Y pues bueno, antes de comenzar, oremos y entreguémosle en las manos de Dios este programa. Así es, bueno, y como a mí me gusta que sea un tema más dinámico, recuerde lo que hemos enseñado. Si usted quiere que Dios esté con usted, pues
disponga su corazón, disponga su vida y cierre los ojos y usted allá hable como lo hacemos nosotros en este momento. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar acá, Señor, un día más, Señor, en este podcast que busca glorificar tu nombre, Señor. Hoy quiero darte gracias, Señor, por la vida de todas las personas que nos ven en estos momentos, en sus hogares. Oro, Señor, para que tú puedas hablar a sus corazones y para que hoy, Señor, muchos puedan encontrarse con la verdad más grande de su vida, que es Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por nuestro equipo, Señor, por todas las personas que permiten que este contenido se realice. Igualmente quiero darte gracias, Señor, por la vida de mi esposa, por mi vida. Y hoy especialmente quiero agradecer, Señor, por la vida de Felipe, Señor, y de Karen. Te pido, Señor, que los utilices con poder, Señor, no solamente en este espacio, Señor, sino que tú le des sabiduría de lo alto, que bendigas el fruto de sus manos para que todas las personas, Señor, que están a su alrededor, Señor, en su día a día, en su profesión, puedan ver, Señor, que tú te glorificas por medio de su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, te pido que tú dirijas cada pensamiento y cada palabra que vayamos a enseñar en este día, Señor. Hoy te damos muchas gracias, Señor, y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, como les contábamos, el programa pasado hablamos del valor de la vida y veíamos a través de la palabra cómo Dios nos muestra que realmente nosotros somos valiosos y que fuimos hechos a imagen de Dios y cada ser humano Dios le tiene un propósito. Pero lamentablemente con todo lo que vemos en el mundo y con muchas cosas, porque también hablamos de temas médicos que también suceden en el cerebro, pero también otros temas de pronto emocionales que hacen que las personas tomen decisiones incorrectas. Una de esas decisiones que toman es quitarse la vida. Y eso nos impacta mucho y quisimos tenerlos aquí en este programa porque ustedes son quienes de alguna manera preservan la vida usando la medicina. Y nos parece muy importante el punto de vista de ustedes, dado que son también cristianos, hijos de Dios, y cómo viven también su profesión en medio de tantas cosas que pueden suceder. Entonces sí nos gustaría empezar que ustedes nos contaran qué tan difícil se torna el escenario para ustedes mostrarse como cristianos en medio de su profesión. ¿Qué tan complicado puede llegar a ser ustedes decir soy médico y adicional cristiano? Bueno, digamos que siento que es una pregunta que le sirve también a todas las profesiones, como el abogado, como el ingeniero dice, hola, mucho gusto, soy ingeniero y soy creyente, para actuar de una manera diferente. Lo mismo pasa con nosotros. Dejamos primero pues que el Espíritu de Dios sea el que hable a través de nuestro testimonio, pero claro que uno se encuentra en muchas encrucijadas en la práctica, cuando se encuentra con pacientes, porque como hijos de Dios nos envían a predicar, pero entonces voy a predicar al lado de la jefe, del instrumentador, del cirujano, es un momento pues también muy vulnerable donde en muchas instituciones se nos prohíbe también como profesar cualquier fe, o sea, no solo la cristiana, sino la católica, o como incluir eso en nuestro ejercicio. Okay. Sí, eso debe ser como algo aparte. Entonces es un reto porque el Señor muchas veces nos pone personas en el corazón con que uno dice, tengo que hablarle a esa persona. Entonces hay que buscar los espacios para poder hacerlo. No sé si tú tienes algo. Sí, claro. Yo pienso que a veces nunca nos dicen que, digamos, explícitamente no hable de su fe, pero entre líneas uno entiende que uno tiene que respetar siempre ciertas áreas y creencias de las personas. En el ambiente hospitalario vemos muchas personas que se acercan a Dios por razones de pronto que no serían como las ideales, pero el dolor, el sufrimiento, el padecimiento es una de ellas que nos acerca o nos aleja totalmente. Entonces nosotros primero con nuestra forma de ser, con nuestras palabras, con nuestros actos de amor, la gente nos dice, doctor, usted es una persona muy amable, usted por qué es tan tranquilo, y ese es el momento en que nosotros aprovechamos para decirle lo que pasa es que yo tengo una convicción, esta es mi convicción, esta es mi esperanza, y es saber buscar el momento en qué momento acercarnos a los pacientes cuando ellos más lo necesitan. Y es que yo creo que en los anteriores programas veíamos que siempre ha existido un debate en muchos campos, pero desde el campo teológico siempre se ha visto ese debate entre la fe y la ciencia.
si van de la mano, si la ciencia, por el contrario, de pronto se aparta y es utilizada como una herramienta para castigar muchas veces a las personas que profesan alguna fe. Ustedes nos decían, por ejemplo, que les es difícil muchas veces ejercer su profesión y poder compartir porque se les prohíbe institucionalmente y por ley. Pero también nosotros entendemos que bajo esa misma ley tenemos unos derechos fundamentales para poder también ejercer, por ejemplo, nuestro derecho a creer O y expresarlo. a Sí. expresarlo o a objetar por medio de nuestra conciencia los actos que de pronto hacen parte de la praxis médica, por ejemplo, que puede ser un reto. Pero aparte de eso, y yo de pronto sí le quiero comentar a las personas que nos ven en estos momentos, pues ustedes no solamente vienen porque los conocemos como médicos, sino también los conocemos como personas que hacen parte de nuestra iglesia, sabemos las personas íntegras que son, y en el caso particular quiero de pronto ceñirme y hacerte una pregunta muy profunda, sobre todo a ti, Felipe, porque tú dices que tú estás en cuidado paliativo y eso más o menos en palabras no tan técnicas, ¿qué significa? ¿De qué se trata? Sí. Claro que sí. El cuidado paliativo muchas veces lo vemos como el final, como el último especialista en que nadie quiere llegar, pero nosotros en el área de cuidados paliativos buscamos aliviar los síntomas que digamos ya médicamente, digamos, les pongo un ejemplo, en la enfermedad oncológica. Llega un punto en que la enfermedad avanza tanto que digamos ya el oncólogo dice ya no te puedo ofrecer quimioterapia, ya no te puedo ofrecer radioterapia, vamos a manejar los síntomas. Entonces nosotros en esa área de cuidados paliativos manejamos esos síntomas que van produciendo ese deterioro que va produciendo la enfermedad oncológica. Entonces nosotros curamos el síntoma, más no curamos la enfermedad. Entonces tratamos de aliviar el dolor, la dificultad para respirar, la angustia, la preocupación. Somos un equipo interdisciplinario, trabajamos con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, con terapeutas físicos, porque vemos al ser humano como un íntegro, Sí. como un todo. Entonces no descuidamos las partes, desde la parte emocional, las religiones que profesan las personas. Entonces tratamos íntegramente al paciente que digamos ya no tiene un pronóstico y un pronóstico a largo plazo. O sea, casi que estás hablando de pacientes terminales, ¿cierto? Sí, Sí, señor. la mayoría mayoría. son así. Yo creo que el fin, para complementar un poco, es brindarle confort en esos últimos momentos. O sea, si bien tenga un cáncer, una enfermedad autoinmune, algo que sea discapacitante, que termine su fin de vida, pues va la redundancia. Como de la mejor forma. Cómodo, De la mejor forma. tranquilo. Y cabe resaltar, digamos, que no veamos el cuidado paliativo como ya lo último. Hay personas que, digamos, hay enfermedades que son muy discapacitantes. Digamos, la enfermedad coronaria con el tiempo va produciendo una fatiga. Entonces son personas que tienen fatiga prolongada. Entonces no siempre es que no haya nada que hacer, sino tratamos de controlar ese síntoma en especial que es la fatiga. Ok. Y digamos que en ese punto ustedes nos hablaban acerca de compartir a Cristo. Sí, que como tú bien dices, yo creo que eso es en todos los campos donde uno se siente un En todos poco los cohibido, trabajos. pues porque hay ciertos lineamientos que hacen que uno le prohíban hablar. Pero en el caso particular de ustedes, ¿han tenido algún momento que ustedes recuerden en donde han logrado compartirle a Cristo a alguien y ha impactado esa vida? ¿Lo han vivido en algún momento? Sí, y si bien es cierto lo que estás diciendo, que es difícil porque a uno de entrada no le dicen venga y predique, es un momento en la medicina, digamos en nuestro campo laboral, donde la gente está muy vulnerable. Sí. Donde la gente está desesperada muchas veces, donde la gente es como no saben a dónde más ir. Entonces también uno aprovecha esa vulnerabilidad para decir, este es el momento porque la persona está muy necesitada donde voy a compartir de Cristo. He tenido la oportunidad, para la gloria de Dios, de verdad, de compartir del Señor en personas que están a punto de fallecer y están solitos. Entonces, pues siendo muy cuidadoso también, porque pues yo tengo que mantener una imagen en mi trabajo, busco cuando ellos están solitos y poder orar, compartirles del Señor y después ver fallecer esa persona. Entonces, es doloroso, pero también me queda la satisfacción de esta persona recibió al Señor, esta persona pudo perdonar antes de fallecer, dar esperanza también, dar ánimo desde un parto o una enfermedad. O sea, hay muchos lugares donde la gente cuando va al médico no va por felicidad, la gente va porque necesita Por algo, angustia. por angustia, porque Claro. le duele, porque necesita algo. Nadie va de paseo a visitar un médico. Entonces, esa vulnerabilidad es especial
en nuestra área como hijos de Dios para aprovechar y decirle a las personas, no es lo último, o sea, sé que te duele y ya te ayudo con la parte farmacológica, pero hay algo más. Hay algo más adelante que te va a ayudar en la parte pues espiritual. Qué bonito. Yo tengo en mi mente 2 momentos muy marcados que marcaron mi vida personal y mi profesión. Uno de ellos muy recientemente, es una paciente muy joven que tiene 2 hijitas, tiene una enfermedad oncológica muy avanzada y ella estaba desesperada porque yo le dije, nos toca irnos al hospital para que te hagan una paracentesis, que es sacarte el líquido de la barriguita. Entonces ella estaba muy angustiada porque pues es frustrante dejar a sus hijas y estar hospitalizada. Entonces ella se sentó, se puso muy triste. Entonces yo le dije, no le voy a decir el nombre, pero yo le dije por su nombre y le dije, todo este sufrimiento que tú has vivido, Dios tiene toda la eternidad para recompensarte. Yo no sabía la profundidad de lo que estaba diciendo, yo lo repetí de un devocional que hice, pero para ella eso fue tan impactante que le dio, digamos, la fortaleza y la seguridad para avanzar. Y otro caso más antiguo es respecto al dolor de la familia, porque a veces nos olvidamos, el paciente muchas veces terminal, él no siente dolor o no sufre, él está muy tranquilo, pero es la familia la que más sufre. Entonces, en ese dolor yo tuve un espacio para hablar con su hija y decirle, la mamá está bien, ¿tú estás bien? Entonces yo le dije, ¿tú crees en Dios? Y dijo, sí, como todas las personas, la gran mayoría de las personas todos dicen que sí. Diplomática. Entonces yo le dije, pero ese Dios tiene un nombre. Entonces le hablé de Jesús y yo me fui. Y al siguiente control me dijo, doctor, quiero dar las gracias porque eso, y yo fui a hacer como el último adiós porque ya la paciente falleció el siguiente día, pero eso le dio una tranquilidad a su hija que no tiene precio. Sí. Y es que esto nos lleva para como una enseñanza a todos nosotros, porque ustedes han hablado y me encanta de pronto esa primera idea que ustedes 2 compartieron de, independientemente de la profesión que tengamos, de poder llevar a Cristo en medio de nuestro día a día. Y yo siento que muchas veces nos quedamos en esa tarea de evangelización muy cortos porque pensamos que son otros los que tienen esa tarea y no nosotros. Y yo siento que de alguna manera pues ustedes lógicamente tratan a las personas, como bien lo han dicho, en un momento especial, porque sea simple el padecimiento, la patología, o sea algo que sea de gravedad, pues todas las personas de alguna manera están expuestas y siento que en medio de sus momentos de desesperanza pueden ser más abiertos a encontrarse con la esperanza justamente de Cristo. Entonces, yo sí quiero como decir, es importante aprender muchas veces de personas valientes como ustedes que en medio de su día a día, en medio de su profesión, han llevado la palabra, han llevado la esperanza, han llevado justamente la presencia de Dios y eso me parece muy valioso. Si tú me ayudas a buscar Mateo 28, es un mandato que Jesús nos dejó a todos. Y es ahí donde vemos ese reto, porque yo me imagino a los discípulos cuando Cristo se va, pues se sentían completamente solos, pero viene el Espíritu a acompañarlos y es ahí donde le dicen, no, tienen que ir a Samaria, a Judea, a todos los lugares, y no en todos los lugares pues los iban a recibir bien, no era lo mismo. Y ahí es donde vemos ese reto. A todos los hijos de Dios nos corresponde ir a donde Dios nos mande, a la ciudad que nos ponga, en el hospital que los ponga, en la oficina que te ponga, a mostrar a Cristo. Y eso me parece muy valioso. Si quieres leer esta parte, la última parte del capítulo, creo que es versículo 20, por acá, 19, 20, si no estoy mal. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo que más me parece lindo de este pasaje es que Dios siempre está con nosotros. Y creo que a veces cuando queremos compartirle a alguien, y de pronto me pongo en el lugar de ustedes, viendo las personas o fallecer o con tanta desesperanza, como tú bien decías, uno va al médico no bien, y darle esa oportunidad de mostrarle una verdadera esperanza, pues primero se ve el cuadro de la gracia de Dios extendiéndosela a todos, pero también se ve el cuadro cómo Dios nos acompaña en ese momento. O sea, yo creo que nos falta valentía porque sentimos que estamos solos, pero acá la palabra dice,
yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, digamos que en este punto los animo a que sigan haciéndolo. Tienen una labor impresionante, no solamente médica, sino espiritual. Y creo que es el reto mayor y los felicito porque lo están haciendo, pero también los motivo a que lo mantengan, a que muestren a Cristo en todo momento. Y yo creo que esto me lleva a la otra pregunta, o nos lleva a la otra pregunta, y es, sabemos que en la medicina hay muchas prácticas y muchas de ellas van en contra de nuestra fe. De nuestros principios. De nuestros principios morales o éticos, pues en la fe cristiana. Sé que ustedes les hacen hacer ahí me perdonan. Juramento hipocrático. Un juramento que me gustaría que lo explicaran de qué se trata y cómo se llama. Lo voy a aprender. Juramento Y también, Hipocrático. partiendo de ahí, hay varias prácticas que por obvias razones uno no hace, pero ustedes, ¿a qué prácticas le han dicho un no? Y si lo han vivido, si les ha tocado asumirlo y si de pronto, voy a ser exagerada, han tenido que, no sé, ir a un juzgado. Yo no sé, acá está el abogado, si eso trasciende también en algo o sea, legal. Yo pienso que ¿o cómo ahora bien, es? porque de pronto no falta la persona muy liberal, no creyente, que ve este programa, dice como, qué irresponsabilidad que ustedes pongan por delante sus principios, pero es que así como las personas tienen derechos, ustedes también los tienen. Claro. Y uno de sus principios como médicos y como cualquier profesión es que uno puede objetar Decir no. a Objetor la de conciencia y decir no, o sea, esto va en contravía de mis Y principios. me gustaría que lo explicaran porque muchos no sabemos hasta dónde es posible y si eso acarrea a ustedes consecuencias. Bueno, empiecen por ¿cómo es que se llama? ¿Es el juramento? El juramento. Entonces, el juramento hipocrático Gracias. es, pues como le dice su palabra, un juramento que realiza Hipócrates para, digamos, sus pupilos cuando se están por recibir en ese momento, no como una grabación, sino que ya podían empezar a ejercer la medicina. Y este nos dice que pues tenemos que hacer el bien, ¿sí? Pues sí, a nuestra familia, a nuestros compañeros, incluso a nuestros docentes, que tenemos que ayudar a las personas. Y al final dice una frase, porque es bastante larguito, dice que no haré daño. Y también dice, hay un fragmento, eso ha cambiado a través de los años, ¿no? Antes eran los dioses griegos, después lo cristianizaron, pero hay un fragmento que dice, no le daré ninguna bebida, ningún bebedizo mortífero que haga daño, así me lo pidieran mis pacientes, así me lo pidan ellos para aliviar el dolor. Entonces, desde esas raíces, el propósito de la medicina pues era curar. Yo creo que nadie entra a estudiar medicina para hacerle daño a alguien. Como hijos de Dios, porque eso es algo nosotros estudiamos en la misma universidad, tenemos compañeros obviamente no cristianos. Allí se conocieron. Así nos conocimos. Allí nació el amor. Pero en ese momento es donde uno se da cuenta como si bien somos tantos en un salón, de pronto yo decía como wow, solo hay 2 personas que tienen como un poquito más de luz, que era la palabra del Señor. Entonces hay muchos momentos de la vida donde yo me he tenido que ver enfrentada, como tú decías, ¿qué prácticas no vamos a hacer? Ahí entra la objeción de conciencia, es algo que está en la parte médica, que quiere decir que yo como médico tengo autonomía de decir esto no lo hago, esto no lo atiendo, esto no lo realizo y no está mal y yo no dejo de ser médico ni dejo de ser ético porque protejo mi moral. Más sin embargo, no, para que la gente no piense que yo digo no, yo no voy a hacer eso y de malas, no. Existe, digamos, los hospitales, instituciones, la ley se ha preparado en esos casos. Entonces, siempre debe haber una institución, alguien que haga el procedimiento. Ahora, para ser más puntual, digamos, qué cosas nosotros no estamos de acuerdo como creyentes, digamos, en el aborto, practicar abortos, dar medicamentos abortivos, porque a veces les gusta jugar a la ley sobre qué es vida. Entonces, yo les comparto una experiencia en un hospital que hice mi rural. El rural es el año de práctica que hacemos los médicos, donde se me acercan una pareja muy joven y me dice, yo la verdad no quiero tener este bebé. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Entonces, yo aproveché, les abrí mi corazón con todo el respeto de la ley, con todo el respeto, y les dije, esto está pasando, este bebé tiene tantas semanas, ya tiene desarrollado su sistema nervioso, siente, ya tiene un corazón, tiene un latido. Entonces, como tratando de darles esa conciencia. Tristemente, pues yo no podría dejarlos desprotegidos y decirles, no, pues no lo voy a hacer y de malas no. Sino entonces, ¿qué hace uno? Le comparte a un compañero que sí va a hacer el procedimiento. Y pues ya el resto es historia. Tremendo. Y bueno, voy a hacer una pregunta que probablemente unos sepan, otros no, pero en caso de que estén en medio, no sé, del hospital y les digan hay que realizar X práctica, digamos que un aborto, y ustedes dicen no,
¿a ustedes les acarrea alguna consecuencia en la institución? No, Oh. porque por eso mismo todos tenemos como ese Derecho. derecho de ser Ah, objetores de conciencia. Lo mismo pues con más prácticas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con una dosificación para hacer daño, para acelerar procesos, que hoy está muy en tendencia a hablar de la eutanasia, es algo que nosotros también como hijos de Dios, sabiendo de quién viene la vida, pues nos hacemos a un lado. Correcto. Sí, y hablamos, digamos en este caso Feli contaba que él pudo predicarle a esa persona y en muchos momentos, sobre todo en ginecología lo viví más con el tema del aborto, decir no y hablarle de Dios como para que trate de cambiar. Si definitivamente sigues en pie en tu decisión, voy a llamar a una persona que te pueda ayudar con lo que tú estás solicitando. Pero Ahora un dato curioso, ¿no? Las personas que más hacen ese procedimiento no son los mismos paliativistas, el que llevan el proceso de la eutanasia como tal, sino la gran mayoría, o en algunos casos muchos, son los ginecólogos, porque como ellos normalmente, eso va a un conjunto, si usted objeta porque está en pro del aborto, normalmente siempre está en pro de la eutanasia, es como un general. Entonces ellos son los que llevan este proceso. Ahora, fíjense lo importante que es abrir estos espacios como creyentes y poder hablar de temas que a todos nos interesan. Lo digo porque la ley cada vez promueve mucho más, no solamente estas prácticas que privilegian mucho la autonomía de la persona, y eso está muy bien, pero que de cierta manera también castiga, y yo lo siento de esa forma porque ustedes me están diciendo, pues la ley se preparó justamente para finalmente poder responder hasta si hay 3, 4, 5 personas que objetan, hasta encontrar la persona que lleva a cabo Que un sí lo procedimiento. Y eso lo vemos en todos los campos. De hecho, esta misma semana fue noticia que la Corte Constitucional en Colombia, por ejemplo, prohibió enseñar la religión cristiana en los colegios públicos. Y así, poco a poco, estas leyes que tienen un tinte bastante progresista se han abierto un campo en muchísimas profesiones. Por eso yo digo, insisto, la importancia de poder hablar, de poder enseñar muchas veces estos temas, para que así como las personas y el mundo se han preparado para enfrentar de pronto nuestra respuesta, nosotros también podamos tener una respuesta a esas mismas tesis que ellos han generado como respuesta. A mí me gustaría preguntarte, Felipe, tú trabajas con pacientes, si se puede llamar terminales, bueno, no sé si es el término adecuado. ¿Alguna vez te ha tocado enfrentar, por ejemplo, que te digan, quiero la eutanasia? Sí, tuve una experiencia en este nuevo trabajo. Antes de este trabajo yo trabajaba con pacientes solamente oncológicos, pero siempre van de la mano la oncología y el cuidado paliativo. Recientemente hice una visita, un señor ya de edad, 75 años, y me preguntó, se acercó y me dijo, doctor, ¿le puedo preguntar una cosa? En medio de su dolor, en medio de su todo, me dice, yo me quiero morir, yo no quiero sufrir más, ni quiero que sufra mi familia. Entonces fue muy confrontante porque primero estaba recién llegado al trabajo, no sabía cómo era el protocolo, qué debía decir, cómo debía actuar. Entonces fue algo muy confrontante personalmente, y después yo me pregunté porque en ese momento estaba también pasando lo del muchacho del hincha de Millonarios que estaba en ese proceso. Entonces estaba como en auge ese tema. Entonces Sí. muchos pacientes comenzaron a preguntar eso. Entonces pues sí me confrontó personal y profesionalmente. Y digamos, ligado a esto, me gustaría que ustedes nos explicaran El por qué procedimiento. ustedes dicen no, pero también de qué se trata este procedimiento, porque hay muchas personas que no, o se imaginan otra cosa y no lo conocen. Sí, claro. Bueno, brevemente el procedimiento. Existen dos conceptos diferentes. Una cosa es vida digna, un final digno a la eutanasia. Son dos conceptos distintos, uno conlleva al otro. Un final digno puede ser la persona que, digamos, nosotros le decimos en el cuidado paliativo un techo terapéutico, que es la persona que, digamos, ya tiene su enfermedad oncológica en el estadio más avanzado y, digamos, por ejemplo, está totalmente sedada, está totalmente dormida, y le da una infección, comienza a darle fiebre, comienza a darle o refiere que le arde algo o de pronto tiene algo que le molesta. Nosotros, sobre todo en ese momento particular, podemos tomar la decisión de hablar con la familia y decirle, existe la posibilidad de tratar la infección o no tratarla. Si la tratamos, va a vivir más tiempo, pero va a seguir sufriendo, con palabras más técnicas. Si no la tratamos, la infección va a acelerar el proceso del fallecimiento. Entonces eso depende del paciente, lo que quiera, depende. Ahora bien, ¿cómo es el proceso? Nosotros activamos una ruta, se informa a las personas que están con su familiar qué es el proceso, cómo se hace.
Y ahora bien, no todas las personas son aptas para solicitar esto. Existen unos conceptos psiquiátricos. Primero tiene que haber un concepto de un psiquiatra que diga que la persona está en el pleno uso de sus facultades para tomar la decisión. Recordemos que el dolor es como si fuera un velo, no nos hace razonar muy bien. Nubla Segundo, la mente, exactamente. Sí. Ahora bien, tiene que agotar todos los recursos, que ya lo vio el oncólogo, ya lo vio el cardiólogo, ya lo vio el endocrinólogo, y dio un concepto que ya no hay más por hacer. Y en todo el proceso la persona, pues uno le va informando y la persona puede desistir en cualquier momento o tomar la decisión. También entra un concepto legal, pero bueno, son unos criterios como un checklist que deben cumplirse para que no es para todas las personas. Sí, tú nos preguntas si estábamos de acuerdo. Entonces, desde la parte médica, como decíamos al principio, nuestra carrera es hecha para ayudar y aliviar unos síntomas, entendiendo que hay mucha gente, como menciona Felipe, que están en un punto de dolor crítico, que ya es algo crónico, que dicen no hay vuelta atrás. Aunque nosotros tratamos de ser empáticos y ponernos en el lugar de la otra persona, preferimos ofrecer otras metodologías para aliviar el dolor, como digamos analgésicos de amplio espectro, para tratar de ayudarles. Porque en la palabra dice en Génesis 2:7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pero entonces en la primera parte dice, luego el Señor Dios formó al hombre. ¿Sí? Luego cuando habla de Eva, no dice que Adán intervino, solo que lo mandó a dormir, pero que él también lo usó a él para sacar una costilla mientras él dormía. O sea, ¿quién tomó la decisión ahí? Adán no estaba en el polvo diciendo quiero ser vida, fue el Señor el que construyó con el polvo una vida y él sopló aliento de vida, porque yo trato de imaginarme como si fuera un muñequito de plastilina, pero no era vivo. Sí. Lo formó a imagen y semejanza de Dios, según nos dice la palabra, pero él tuvo una intención. Cuando él sopla aliento de vida, ya no es más una cosa inerte. Lo mismo con Eva. Él durmió a Adán y le sopló sobre Eva también aliento de vida. Entonces, de este versículo hay muchas maneras de interpretar el tema de la eutanasia, pero de este versículo yo me baso para decir, yo nunca formé una vida. Incluso pues para las personas que tienen la oportunidad de ser padres, fue el Señor quien puso esa vida en el vientre y permitió que germinara. ¿Quién soy yo para decir, a partir de estos medicamentos y estos procedimientos, ya no quiero que vivas más? Puede ser por dolor, puede ser por muchas situaciones, pero también en otros países por temas de salud mental la gente empieza a acceder también a estas situaciones. ¿Sí? Entonces en Colombia todavía no lo vemos y se ve algo como no aprobado, como vemos un caso y vemos las noticias. Mucho tiempo. Pero, sí, y igual da para mucho tiempo. Perdón, cabe mencionar que digamos, nosotros los colombianos somos el único país de Latinoamérica que tiene la ley aprobada. Sí, de hecho, en derecho comparado, solamente 9 países alrededor del mundo tienen una ley que como tal legaliza el proceso de la eutanasia, ¿no? Es decir, ¿cualquiera puede acceder a esto? No es cualquiera. A ver, legalmente, primero no se llama el derecho a la eutanasia, sino se llama el derecho a morir dignamente. Así es como se conoce el proyecto de ley. Como bien lo explicaba Felipe, hay unos requisitos legales que se tienen que cumplir. Primero, que el paciente sea un paciente terminal. Segundo, que el equipo multidisciplinario que a ellos lo atienden remitan un concepto favorable para que, pues lógicamente, la persona pueda acceder a esto. Pero que me parece interesante sobre este tipo de debates, y lo digo sobre todo en el tema legal, ético, moral, y yo creo que en esto sí vale la pena que como iglesia nosotros podamos emitir un concepto claro sobre la vida, sobre los principios no solamente que rigen a los hijos de Dios, sino a la sociedad en general, porque todos somos criaturas de Dios. Y es muy importante entonces que nosotros veamos cómo se está el panorama completo, cómo se está logrando, se está configurando en materia legal. En algunos países, sobre todo en Europa, hay un país muy famoso, es Suiza, donde este derecho a morir dignamente se ha ampliado y ya digamos que hay algunos requisitos que se van quitando, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ahorita decías algo muy interesante y es, por ejemplo, cuando entendemos el dolor no solamente como dolor físico, sino también como un dolor psicológico o emocional o mental, si se quiere entender desde ese punto de vista. Hay personas que, por ejemplo, allá ellos piden morir porque, pues, no sé, tienen una depresión mayor y en este tipo de países donde la ley es mucho más amplia, pues sí se les permite a ellos incluso poner fin a su vida por un dolor de tipo emocional, ¿no? Entonces, me parece como interesante hacer como la claridad en relación a lo que es la ley en Colombia. Yo quería mencionar,
brevemente respecto a eso. Digamos, en Colombia, cuando hay un intento de suicidio, nosotros agotamos todos los recursos interdisciplinarios para abordar a esa paciente de manera integral. Llega, digamos, una mujer, 20 años, intentó suicidarse. ¿Qué hacemos nosotros? Hay un acompañamiento psicológico, hay un acompañamiento médico. O sea, hay una respuesta muy aguda porque es una urgencia. Un intento de suicidio es una urgencia. Entonces, ¿por qué de pronto menospreciamos que lo que pasa en suicidio? Si un diagnóstico psicológico tiene un tratamiento, lo podemos abordar de otra manera, estamos apoyando, digamos, ese pensamiento, ese resultado. Ahora, fíjense, eso es tan importante y no somos ajenos como sociedad. Esta misma semana es la semana de la lucha contra el suicidio en todo el mundo. Y unos datos que me parecieron muy aterradores es que el suicidio a nivel global cobra más vidas que todos los tipos de cáncer reunidos o que el VIH-Sida en todo el mundo. Y eso es como para que nosotros podamos entender, y yo creo que abordar obviamente esta discusión desde el punto de vista espiritual, porque yo entiendo que, y eso es una pregunta que de pronto me nace hacerles en estos momentos, es ¿qué tanto puede haber en un paciente en materia espiritual y qué tanto puede ser una realidad física su padecimiento? Como hablamos al principio, nosotros vemos al ser humano como un todo. No podemos ver allá va el paciente con cáncer, el paciente con dolor. Hay que ver su situación social, económica y el área espiritual también, más allá de que no profesen la fe cristiana. Es algo importante que hay que evaluar porque sí se vuelve una esfera importante a la hora de tomar estas decisiones. Es un momento de vulnerabilidad donde nosotros podemos acceder porque también pues el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer luz en esos momentos, pero no podemos dejar de lado el explicarle al paciente científicamente nosotros qué podemos hacer para generarle una paz en medio de este conflicto, sea también pues hablándole a su familia, hablándole a él sobre pues nuestra esperanza como hijos de Dios, y es que cuando pues vayamos al reino de los cielos no va a existir dolor, no va a existir enfermedad y que eso va a cesar, pero que eso no es simplemente una fantasía o una fábula, sino que tienes que aceptar al Señor en tu corazón y recibirlo como tu único Salvador. Entonces, cuando leían Mateo, al final dice hacer discípulos. Hacer discípulos no es hacer oración de fe a todos los pacientes, sino es dejar una semilla para que esa persona o fallezca o pues se vaya a su casa, tenga una relación personal con Dios. Exacto. Entonces, buscar también las estrategias de no solo decirle, tranquila, te entiendo, haz esta oración, sino, ¿quieres conocer a Jesús? Entonces, ¿qué vamos a hacer para conocer a Jesús? La oración, pues leer la palabra, buscarlo intencionalmente. Siempre les pongo a los pacientes, porque me ven a hablar y dirán, esta señora se enloqueció, pero yo creo que les digo que quien no se ha enamorado de una persona. Cuando uno se enamora, uno es intencional en la llamada, en el mensaje, en estar listo, en dedicar tiempo, y esa es la forma en que la gente no ve a Dios porque lo ve como una figura lejana, y como están tan vulnerables es el momento de acercarlo y traer y decir, está solo a una oración de distancia. Es que lo que tú dices es muy cierto, o sea, yo creo que una persona que está en un padecimiento, pues que no conoce a Dios, por supuesto, no lo va a ver real. O sea, ve que su sufrimiento está completamente lejano a un Dios que puede hacer algo. Y yo creo que pues mucha gente entra en un conflicto del por qué yo tengo que pasar por esto. Y si bien Dios es real, entonces ¿por qué tengo que vivir esto? Y hay una confusión mental que yo creo que hacen que lamentablemente muchos quieran tomar la decisión de quitarse la vida, entendiendo ellos que son dueños de sí mismos. Y me encantaría leer 2 versículos rápidamente que sustenta lo que tú decías, Karen, que me parece muy valioso en lo que ustedes se apoyan, y es pues por supuesto la soberanía y la potestad de Dios. Génesis 9:6 dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Y yo creo que lo que empezamos hablando, o sea, si Dios nos creó a su imagen es porque nosotros somos valiosos a los ojos de Dios, y quiénes somos nosotros para arrebatar esto. Y Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo, y eso lo dice Dios, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es decir, Dios tiene la potestad de hacerlo, y acá es donde empieza esa dualidad entre los médicos de hasta qué punto llego yo
a intervenir en la voluntad o en la soberanía de Dios. Que es muy duro, ¿no? Porque digamos, me encanta, aquí tengo un versículo, dice, es Marcos 9:24, que cuando le pregunta al Señor Jesús al papá que si quiere que su hijo lo sane, él no responde sí, no, sino dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y a veces como profesionales de la salud hemos visto tanto dolor y a veces digo yo que nos negamos a ver milagros, que vemos la realidad de los seres humanos, que es el dolor, el sufrimiento. Entonces nos hace preguntar, Señor, por si si tú eres tan bueno, ¿por qué permites tanto dolor? Entonces a veces es la incredulidad la que nos inunda. Ahora bien, digamos la respuesta la respuesta a la pregunta que se ha hecho sobre esa ciencia y la espiritualidad. Muchas veces tendemos a ver dos vertientes de las cosas. Todo lo volvemos espiritual o todo es orgánico. Entonces, no sé, un trastorno psicológico, no, eso es un demonio. No, mamita, le hace falta orar, le falta más oración, ayuno. Eso es que quién sabe en qué pecado está. No siempre pasa eso. Existen trastornos fisiológicos, déficit de neurotransmisores que producen dependencias farmacológicas. No significa que Dios no tenga la capacidad de sanar. Lo que pasa es que a veces Dios nos usa como médicos, como profesionales, usa la medicina, usa las cirugías para ver su mano. Entonces no necesariamente tenemos que volver a los extremos. Usted está deprimida, eso es que le falta orar. No siempre. O el otro extremo, sí. No, vaya a psicología, vaya a psicoterapia, necesita psicoterapia. O solo tome medicamentos. O solamente tome medicamentos. Es que nosotros somos tripartitos, necesitamos alimentar todas las partes y todas las partes se alimentan con Ahora, Dios. esa claridad que tú haces me parece que en todos los momentos, pero sin lugar a dudas, si uno lo lleva a la generalidad de la ciencia médica, uno tiene que comenzar a limitar muchas veces pues la misma ciencia, algo que no se puede hacer con Dios. Si ustedes me lo permiten, yo por ejemplo veo que y yo le doy gracias a Dios por personas como ustedes que tienen la revelación de Cristo, porque ustedes pueden tratar al paciente de una forma más integral. Ustedes saben que la ciencia trata lo físico, es decir, el dolor corporal, y aunque yo sé que, no sé, si vamos a hablar de las ciencias psiquiátricas o, no sé, todos los trastornos cognitivos y emocionales tienden también a justamente tratar ese tipo de padecimientos del alma, pero ustedes todo el tiempo están mirando pues lo material, el mundo físico, lo corporal, y esa es una limitante muy grande que tiene la ciencia médica. Pero cuando nosotros entendemos con unos ojos lógicamente de nuestra fe en Dios y del Espíritu, entendemos que uno puede tratar al ser humano como un ser integral. Nosotros somos seres tripartitos, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y entendemos que si nosotros hablamos, por ejemplo, acá quitémosle el tema del componente cristiano de este programa, pues estaríamos haciendo un programa, no sé, hablando con dos médicos, hablando de padecimientos solamente de la carne, y si se quiere, si acá estuviera un psicólogo, un psiquiatra, estaríamos hablando, no sé, de los trastornos que podríamos llamar del alma, pero el espíritu es algo que no lo toca la ciencia médica. Y yo pienso que como ustedes bien lo decían, hay que buscar un equilibrio, porque yo pienso que cuando uno va a los pies de Dios, uno si bien puede darse cuenta a través de los milagros de Jesús que Él siempre sanó padecimientos físicos, Él fue mucho más allá y también restauraba esa relación que la persona que estaba enferma tenía como pecador, su relación con Dios. Entonces, Él por eso le decía, algo que me encanta de las frases de Jesús cuando uno ve un milagro es que Él decía, ve que tu fe no le dice te ha sanado solamente, no, ve que tu fe te ha salvado. Y eso es lo que yo siento que ustedes pueden brindar, ¿no? Como médicos, hacer un análisis mucho más integral sin irnos a los extremos que ustedes llaman, donde no todo lo vamos a, entre comillas, espiritualizar, pero tampoco todo lo vamos a reducir al extremo de caer solamente en la fe en la ciencia médica, sino también entender que hay un Dios poderoso que puede hacer milagros. Sobre todo caer en que en delimitar o quitar de lado la soberanía de Dios, que me parece lo más importante. O sea, yo creo que uno debe tener la concepción, ojalá todo el mundo la tuviera, de que hay un Dios creador, un Dios poderoso y un Dios soberano sobre todos los seres, y Él es el que hace y deshace. O sea, nosotros somos instrumentos y ustedes lo son con un área específica, pero no podemos intervenir más allá de lo que Dios desee. Y es la voluntad. Y yo creo que
que uno le pueda decir a un paciente acepta la voluntad de Dios puede llegar a ser difícil. Y yo creo que esto me lleva a preguntarles qué testimonio, y para ir cerrando, qué testimonio a ustedes les ha impactado su vida. No ustedes a esa persona, sino esa persona a ustedes como médicos, y de pronto les ha o potenciado la fe o probablemente en algún momento los ha confrontado y han dicho, Dios mío, o sea, porque vivo esto, veo a esta persona de esta manera. No sé, nos gustaría que nos compartieran esto. Sí, digamos, tú dijiste algo importante y es cómo el sufrimiento juega un papel tan importante en este tiempo. El sufrimiento, no solo la enfermedad, que si bien es de lo que estamos hablando, si uno mira la palabra, siempre el Señor ha usado situaciones desafortunadas y el dolor para que sus profetas, sus discípulos y todos los héroes de la fe que conocemos lleguen a un nivel espiritual que uno dice, wow, algún día quisiera responder como de pronto un Pedro maduro, un Pablo maduro. Sí. Pero eso no fue fácil, ellos no venían con una madurez, ellos no venían fue un proceso. Con esa situación. Entonces, el dolor es importante. La prueba para un cristiano es importante. Yo sé que esto sale por internet y es para muchas personas, pero como dice el pastor, esto sobre todo es para los hijos de Dios. Las personas que tienen la revelación tienen que saber que tu dolor no es igual al mío ni al de nosotros, pero el Señor usa ese dolor para que vivas más anclado al Señor. Para que encuentres el propósito de la vida. Sí, y sientas una dependencia de Dios. La palabra de Dios dice en Job 1:21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo de bendecirlo en bendición y de maldecirlo en maldición? O sea, Job dijo, con todo lo que me está pasando es el momento para decir, no importa, ¿cómo voy a darle gracias a Dios? Entonces solo en los momentos buenos. Seríamos unos interesados, ahí no habría ninguna relación. Está diciendo, alabado sea el Señor con las cosas buenas y con las cosas no tan buenas. Y ahí, para responder tu pregunta, he visto a la gente con el Señor viviendo una prueba y he visto a la gente sin el Señor viviendo una prueba. Y uno de los testimonios que hace poco le compartí a Felipe, a mi familia, de una chica cristiana que estaba en una boda. Eso salió por las noticias y hubo como un accidente, se cae una estructura, le cae en su columna y pues queda cuadraplégica, 25 años. Entonces uno dice, uno se arregla lindo para ir a una boda y le cae una estructura encima y te deja cuadrapléjico. Y ella, yo entraba a la habitación a verla, ella estaba feliz. Ella estaba cantando, ella decía, Dios me va a ayudar a sanar. Entonces entra a neurocirujano, tienes la columna totalmente partida, te pusimos clavos por acá, una reconstrucción total, y ella dice, yo creo que mi Dios es más grande de lo que usted puede saber, doctor. Porque él como que la quería bajar de ahí, claro, y ella aterrice. Lo veía con alegría, pero no así fingido de jaja, Dios me va a sanar. No, genuinamente ella tenía su esperanza clara y yo decía, wow, qué valiente. Yo la veía desde el otro lado y decía, me gustaría tener esa fe, porque ella tuvo que llegar a ese lugar para probar una fe increíble. Y es confrontante para los médicos que un paciente joven con un cambio de vida abrupto pues diga que Dios es fiel y que Dios la va a ayudar y que Dios está ahí con ella a pesar del dolor. Amén. Eso es tremendo. ¿Y tú, Felipe, un testimonio? Yo estoy pensando algo, fue muy cercano, yo no lo presencié, pero pues estuve en el ambiente que ocurrió en el rural. Hubo un ataque a una vereda cerca del pueblo y pues ahí estaba una monjita y su hermano. Entonces ella, por defender a su hermano, ella se cruzó hacia adelante y el Señor le disparó con una escopeta en la cara. Entonces, y después le disparó al hermano, el hermano falleció inmediatamente, pero la monjita, y si le alcanzaron a llegar hasta la ambulancia, llegó hasta el hospital, un hospital de primer nivel, no hay neurocirujano, no hay ningún especialista, somos nosotros los médicos recién egresados, con nuestra experiencia casi nula, pero pues con la disposición de ayudar. Pero me impresionaba era la fe de las personas, la fe, digamos, que le ponían a Dios. Decían ellos, si Dios salva a alguien, que le va a salvar a ella. Entonces, y la gente se unió en el pueblo, como esa esperanza de que salvara llegó. La monjita se remitió, salió con un compañero a Manizales y efectivamente la monjita salió de eso. Lo más impresionante es, ella tuvo muchas secuelas, es la fe persistente que tenía sobre quién era Dios para ella.
Entonces eso fue algo impresionante porque dije, Señor, esta gente que, perdón, esta palabra, estas personas que de pronto uno tiene por mal concepto, tienen una fe y la fe es en el Señor y esa fe fue la que la salvó. Entonces eso me impactó en mi vida porque si esta persona diciendo que no es cristiana tiene esta fe, a veces yo siendo cristiano me cuesta creer. Entonces es retante. Sí, uno dice, mi fe es mejor que la de esta persona. Y no. Pero la fe es la fe. La fe es la fe. Lo importante es creer. Ahora, bueno, para responder una inquietud, que mucha gente dice que si los médicos sienten. Claro que sentimos, claro que lloramos, claro que sufrimos, pero procuramos ser muy profesionales, entonces no está bien visto que el médico esté ahí llorando, sufriendo, porque aunque el Señor nos dice que hay que llorar con el que llora y reír con el que ríe, pero digamos son momentos que procuramos ser muy profesionales, pero siempre uno llega a su casa y a veces se descarga con su familia, con su esposa, con su prometida, con la persona que tenga al lado. Wow, bueno, pues les damos las gracias por haber aceptado esta invitación. De verdad que ha sido un programa muy valioso. Creo que hemos podido abarcar, pues quisiéramos más tiempo, pero hemos abarcado un gran tema y es pues la soberanía y la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa y pues alabar, digamos, a Dios por permitirnos también tener la medicina, tenerlos a ustedes y sobre todo a ustedes con una fe tan valiosa donde pueden brindarle a tantos pues una esperanza que se llama Jesucristo. Así que muchas gracias. No sé si quieras terminar en oración. Sí, pues yo solamente quiero, más allá de agradecer, quiero felicitarlos y también pedirles que sigan haciendo esa tarea hermosa, porque yo entiendo que Dios nos coloca con un propósito en esta vida y ustedes están no solamente para sanar cuerpos, sino justamente para llevar la palabra de Dios a las personas que lo necesitan. Yo hace poco, justamente, no me gusta entrar de pronto a colocar los nombres propios, pero pues digamos acá se colocó el ejemplo que hace unos días fue muy famoso, una noticia en Colombia con este hincha de Millonarios, Javier, y fue algo que causó un revuelo, incluso nuestro equipo nos mandaba preguntas porque habían personas que comentaban sobre si nosotros no podíamos ir y orar y hacer. Y pues lógicamente en esa misma semana yo me di cuenta que hubo muchas personas que mandaron mensajes a través de las redes sociales, muchos médicos que muchas veces se ofrecieron a como hacer casi como un tratamiento milagroso, ofreciéndose como una opción. Y yo cuando vi toda esta avalancha de este fenómeno que se dio, pues yo pedí a Dios por personas que tuvieran el temor de Dios y tuvieran el acceso a personas como Él y le hablaran sobre la esperanza que está en Jesús. Porque lo cierto es que esta vida, así usted la viva, no sé, con la expectativa de vida más grande, no sé, 100 años, es muy corta a comparación de la eternidad. Y nosotros estamos acá y hay un dicho que dicen que la vida es un ratico y honestamente sí es un rato muy corto. En comparación a la eternidad. Entonces, enseñarle a las personas que hay un Dios que no solamente se compadece y si Él hace su voluntad y en su soberanía está que en la vida de los hombres haya un nacimiento y haya una muerte para todos. Pero lo hermoso de todo esto es que Él nos acompaña en nuestros padecimientos físicos y no solamente nos acompaña, los alivia, sino que también nos ofrece una esperanza de que en la eternidad no hay ese dolor. Por eso yo me quedo con una frase de cada uno, me llevo muchas enseñanzas, pero me impacta, por ejemplo, esa frase que no sé si fue Felipe o Karen, que le dijeron a uno de sus pacientes que ese dolor Dios en la eternidad lo iba a recompensar. Sí, Felipe, no sé. Entonces, eso es así. Y todos tenemos esa esperanza. Amén. Y yo quiero de pronto cerrar este programa haciendo que las personas que de pronto están pasando por distintas circunstancias, pruebas, no sé, por momentos que están pasando, pues yo siento que es la oportunidad para invitarlos a que vayan al médico de médicos, que puedan poner sus padecimientos, sus cargas, sus dolores. Hay un Dios que los escucha, no es ajeno. Él siempre va al quebrantado. Me impacta muchísimo cuando los fariseos lo cuestionaban y le preguntaban, pero tú, ¿por qué te sientas a comer con publicanos? ¿Por qué te sientas a comer con pecadores? Y él le decía, no, es que, no sé, el médico no va a los que están sanos, él va a los enfermos.
Asimismo, Él se muestra como el sanador de nuestra vida, de nuestra alma, y mi invitación es que ustedes puedan hoy, los que están viendo este podcast, puedan poner esas cargas, poner sus dolores, poner su vida en las mejores manos, que son las manos de Dios. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy quiero darte gracias por este podcast. Gracias, Señor, por la vida de Felipe, de Karen. Señor, te pido que traiga sabiduría de lo alto y una unción nueva y fresca recaiga sobre ellos, que tenga un impacto, Señor, tu espíritu, no solamente en su vida, sino en la vida de sus pacientes, para que tú, Señor, puedas colocar esa gracia necesaria, esos momentos oportunos para que ellos puedan compartir, Señor, de ese Cristo que no solamente sana, sino de ese Cristo que salva, Señor. Hoy te pido, Señor, para que este programa, Señor, pueda hacer luz en medio de muchas personas, Señor, que de pronto se sienten confrontados en medio de la circunstancia que están pasando. Señor, ayúdanos a entender que nuestros momentos de dolor, de dificultad, son una invitación, Señor, a acercarnos a ti, que eres el creador de nuestra vida, Señor. El único que la puede dar y el único que la puede quitar, Señor, eres tú. Hoy te pido, bendito Padre Celestial, para que podamos ser luz, Señor, para que todos en nuestras carreras distintas que tengamos, Señor, en lo que hagamos, aprendamos a llevar el Evangelio de Cristo con alegría y con pasión, Señor, entendiendo, Señor, que no son solamente nuestros principios que defendemos, sino tenemos la certeza y la fe, Señor, de que hay respuesta tuya, Señor, a todo aquel que cree, Señor. Te doy gracias por la vida de mi esposa, por mi vida, Señor, por este espacio que hemos abierto, no para que las personas nos vean, Señor, sino para que las personas puedan encontrarse contigo, y por eso queremos darte toda gloria solamente a ti, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, por nuestro equipo una vez más, Señor, y oramos, Señor, para que esta noche sea una noche de bendición para los que nos están viendo en este momento, y tengas, Señor, para los que nos ven por diferido, Señor, tengas también para ellos, Señor, regalos hermosos, Señor, que ese regalo sea tu presencia, Señor. Te damos gracias y hemos hecho, Señor, esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este programa tan especial. Nos vemos muy pronto en otro programa. Si les gustó, que nos den ahí sus comentarios. Esperamos volverlos a invitar a otro programa, no sé. Así es. Dios los bendiga y gracias por todo. Nos vemos pronto. Bendiga.